Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a enseñar a hacer algo diferente y pues es un moño bombón o un moño de regalo esponjado. Para este moño vamos a ocupar 12 metros de listón. Este es de la marca Celosa. Es un listón tipo plástico y lo vamos a hacer de 30 centímetros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a primero a cortar nuestros 12 metros de listón. Yo aquí ya los tengo cortados y lo que vamos a hacer ahora es de que vamos a hacer tipo como queremos con nuestro moño grande, vamos a hacer así tipo un circulito y en la parte de aquí del medio le vamos a poner cinta. Ya la tengo por aquí preparada y vamos a enredar así todos nuestros 12 metros de listón. Bueno, entonces ya nos quedó enredado el listón más o menos 30 centímetros, un poco menos. Lo que vamos a hacer es buscar dónde terminó nuestro listón, que es en esta parte y aquí. Vamos a doblar lo que es el listón y vamos a cortar así, que quede de este lado así formado, que se forme como un piquito. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo del otro lado, así lo vamos a acomodar. Este es un moño grande porque lo vamos a hacer para una inauguración. ¿Okay? Listo, nos va a quedar así y vamos a cortar un pedacito de listón y solo vamos a hacer esto a que nos quede más o menos de unos 35 centímetros. Vamos a juntar lo que es la cinturita de nuestro moño, que quede así, y vamos a anudar en la parte del medio. Perfecto, 2 nudos y aquí quiero que tenga como una especie de hilitos hacia arriba, entonces vamos a cortar un poco por aquí y vamos a jalar hacia arriba. Del otro lado así y hacia arriba todo. Hacemos lo mismo de este lado a unos 5 centímetros de aquí y jalamos hacia arriba. Este listón solo se va la hebrita y vamos a agarrar nuestro moño de la parte del medio con el dedo índice y aquí nunca debemos de soltar nuestros hilos porque es la base donde vamos a estar deteniendo. Vamos a empezar una orejita hacia adelante y hacia abajo. Del otro lado agarramos una orejita hacia adelante y hacia abajo. Igual, una orejita hacia adelante y hacia abajo. Una orejita adelante y hacia abajo. Nosotros le vamos a dar la forma. Una orejita hacia adelante y hacia abajo. Una orejita hacia adelante y hacia abajo. Como que la torcemos. Si se fijan, ahí va agarrando la forma. Y los hilitos que le hicimos son estos. Que se ven. Hacia adelante y hacia acá atrás. Jamás deben de soltar los 2 hilitos que tenemos en la parte de donde amarramos nuestro moño porque después ya no lo van a poder formar y sucesivamente vamos a hacer esto hacia abajo y torcemos, hacia abajo y torcemos, hacia abajo y torcemos. Y si se fijan,
es de este lado, de este lado, de este lado, o sea, un lado y luego el otro, ¿sí? ¿Para qué? Para que se vaya formando nuestro moño y vaya quedando redondo. Ustedes háganle con fuerza, no pasa nada, no se rompe. Y así hasta terminar todo nuestro listón. Son 12 metros de listón. Y pues así quedó nuestro moño. Quedó un moño bastante grande. Vamos a poner lo que es la regla. Más o menos quedó de unos 30 centímetros. Ya de aquí ya nada más lo acomodan y quedó súper padre. Tiene sus hilitos y quedó súper lindo. Bye.